A ver, por lo visto y expuesto no son parecidos, son igualitos, son idénticos. Sin embargo, Juan Carlos Liendo, cuando le dicen comunista, él lo niega. ¿Es creíble eso para la gente que quiere votar por él, pese a haber escuchado lo que han escuchado una y mil veces? La gente así, todo quiere comunismo en el Perú. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Philip, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto de escucharte. Bueno, lo que tú estás mostrando es totalmente claro y objetivo. El problema es que estamos frente a una ideología que niega la realidad de hechos concretos y quiere construir la realidad en base a emociones y sentimientos, en este caso de odio, de rechazo, de rencor, y los lleva a la acción política con la excusa de la voluntad del pueblo. Y con eso, cualquier desmán, cualquier protesta, cualquier violencia se puede justificar porque viene del pueblo. A eso nos enfrentamos, Philip, a una manipulación emocional de sentimientos desde la ideología política para imponer la voluntad como una dictadura. Es lo que hace el socialismo en Latinoamérica. A ver, pero si le... A ver, yo entiendo que tú ves Combaters, que tú ves Veto a Saber, que ves Willax, eres de los poquitos que ven Willax. Bueno, no hemos presentado un reportaje, hemos presentado decenas de reportajes con audios, videos, testimoniales, sentencias, opiniones directas de Bermejo, de Cerrón, de Castillo, como acabamos de ver. Ligaciones con el Movadef, con Sendero Luminoso, con el MRTA, indultos a Antauro, al MRTA. ¿Qué cosa es el Movadef? ¿Cómo alguien, reitero la pregunta, que es peruano, se va a ver olvidado de Sendero Luminoso y puede odiar tanto a Keiko, que después de toda la evidencia, después de la cantidad de miles de muertos del Ande, del pueblo más profundo del Perú, así todo prefieran a un abierto aliado del MRTA y de Sendero Luminoso frente a Keiko? ¿Cómo explicar esto psicosocialmente? Phil, 20 años de una narrativa total, desde el poder, desde el gobierno dominado por Caviares, 20 años de narrativa perversa que modifican la realidad de los hechos por una agenda ideológica, ha generado este efecto. 20 años de manipulación de la historia, manipulación psicosocial, vemos ahora cómo pasan factura. Eso es estudiable en el mundo, hay tesis, libros que explican cómo funciona esto y explica cómo el rencor, el resentimiento y el odio puede ser manipulado desde los medios de comunicación. Y eso lo inauguró Hitler en la Alemania nazi. Y eso es lo que hemos visto acá durante 20 años. 20 años de la manipulación caviar, 20 años de la manipulación de la historia con fines ideológicos, y ahora sufrimos este embate del comunismo que se apropia de la narrativa caviar. Eso es lo que estamos viendo, Phil. A ver, pero también hay un cóctel molotov horrible, ¿no? Que es el vizcarrismo en su forma de ocultamiento de la desgracia de la pandemia, porque están ninguneando muertos. Cuando tú ninguneas muertos, ninguneas la inexistencia de una persona en tiempo corto, pero ninguneas el dolor de su familia, la desolación y la quiebra económica de la familia como consecuencia de haber tratado de curar al papá, a la mamá o al hijo. Y eso lo ha hecho el vizcarrismo de una manera gramsciana, estalinista, goebbeliana. Eso puede pesar porque hay gente del Ande que lo único que le ha llegado del siglo XXI ha sido el coronavirus y la muerte. Exacto, y tú lo has denunciado desde el primer momento de la pandemia. El tema es que, como tú señalas bien, el vizcarrismo, el delito de manejar la pandemia en los resultados que estamos viendo, de ocultar muertos, se disfraza y se pega al odio y al resentimiento para camuflarse y buscar impunidad. Entonces se retroalimentan. Entonces se pegan a una narrativa ideológica afín que les permite cubrir sus crímenes y le echan la culpa a otra persona. En este caso, Keiko y todos los que la acompañan son culpables desde la corrupción del coronavirus, desde la corrupción de los 90 hasta de la pandemia. Se mezclan y son hermanos siameses.
en la misma narrativa. Digo esto porque, a ver, además de lo expuesto, el tipo se da el lujo de insultar a las mujeres, de insultar a los niños. O sea, la elección ya a estas alturas, hemos visto que no tiene plan de gobierno, que no lo sabe explicar, pero se da el lujo en los últimos días de reiterar conceptos ya pues anacrónicos, arcaicos, bestiales, de que los hombres violan a las mujeres porque están aburridos y hay que entretenerlos ordeñando vacas, de que hay que sacar a los jóvenes de las ciudades y llevarlos al campo, y que las mujeres del campo, las niñas de 11, 12 años van a las ciudades a prostituirse. Y no sé, o sea, ¿qué puede tener en la cabeza alguien que lo dice y alguien que pese a ello quiera votar por él? ¿No le puede restar intención de voto a estas barbaridades? La lógica indicaría que sí, pero también la lógica nos muestra cómo un importante sector en ese lado del socialismo, de la izquierda, por supervivencia laboral, está dispuesto a mirar a otro lado, a no escuchar lo que no le conviene y a apoyar contradictoriamente lo que ha venido defendiendo. Entonces buscan asegurar su estabilidad laboral o contrato con el Estado, tal como lo vienen haciendo hace 20 años, porque no hay forma de que esas personas se deslinden de su evidente protagonismo político y narrativa caviar. Eso es lo que estamos enfrentando. Y por último, llega un momento en la manipulación psicológica de las masas de personas, cuando solamente alimentas odio, la gente ya no escucha, solamente recibe sentimientos para acumular odio y rencor, y eso es lo que está haciendo Castillo, porque esa es la técnica psicológica del marxismo-leninismo. Fíjate, a eso nos enfrentamos. Fíjate, el doctor Ceballos, que supuestamente llega como miembro de un equipo técnico hace 2 semanas, una cosa así, para hablar de medicina, termina hablando de las AFPs. Ayer equiparaba lo que ha dicho Vargas Llosa o Leopoldo López, que son 2 demócratas antipáticos para él, por decirte, ¿ya? Y seguramente para ti no te cae Vargas Llosa, de repente no te cae Leopoldo López, pero son un par de demócratas. Dice que tiene tanto derecho, o más que ellos, Peter Cárdenas Schulte, a hablar de política y hacer política. Ceballos abiertamente dice que él le daría trabajo a Osman Morote en el aparato del Estado. Acaban de presentar como jale de Pedro Castillo a una ex congresista evidentemente ligada al MRTA como Marilena Foronda. Es decir, no les importa la vinculación con la sangre y el dolor del Perú. ¿Cómo entender eso a estas alturas? Philip, entenderlo desde mi punto de vista yo lo veo bien claro. El desafío del proceso político del Perú, de lo que viene, gane quien gane, es el planteamiento de un conflicto, de un enfrentamiento casi a nivel guerra ideológica o guerra civil. Gane quien gane, no cualquier iniciativa de mesa de diálogo, consenso, entendimiento, está no solo deslegitimado, sino es inoperante desde la voluntad política que está creando Pedro Castillo y la gente a su alrededor. ¿Cómo entenderlo? Es que entramos a un espacio necesario de conflicto. Es como cuando tienes al frente la necesidad de salvar tu vida, proteger tu integridad y solo te queda pelear. Bueno, ahora toca pelear, porque lo que viene es un conflicto, no hay reconciliación. Va a haber orden y entendimiento dependiendo quién gane, quién imponga su voluntad en el conflicto. Eso es lo que se nos viene. Bueno, dicho sea de paso, ha quedado absolutamente desvirtuada hasta en el nombre la CBR, ¿no? Porque ni dijo la verdad, ni sí. Es evidente que no reconcilió a nadie, ¿no? No solo no ha reconciliado a nadie, sino ha polarizado al país de una manera más profunda. Porque cuando enfrentábamos a Sendero teníamos que bien claro quién era el enemigo. Ahora, esa narrativa de la CBR y de los caviares que quieren mantener el poder ha dividido al país en forma irreconciliable durante los próximos 20 años. Entonces, cualquier nivel mínimo de orden, de desarrollo que se realice en la sociedad peruana va a ser resultado del conflicto que ya está planteado. Hablando de conflictos, no se va a poder escapar como proceso. De conflictos planteados.
El actual comandante jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general ex Chavín de Huántar, César Astudillo, tiene que detentar su cargo hasta octubre o noviembre de este año. Octubre 31, sí. ¿Tú te imaginas a este señor Chavín de Huántar cuadrándose frente a Castillo después de recitar subordinación? ¿Y se va a subordinar? Sí. Desde el perfil de general Astudillo y muchos otros señores generales definitivamente no lo van a hacer. ¿Qué implicaría ello? Muy complicado explicarlo en este momento, pero definitivamente general Astudillo no se va a subordinar a una ideología o a personajes protagónicos del terrorismo empoderados desde la manipulación de la democracia, empoderados desde las grietas de la debilidad de la democracia, y lleguen al poder con una narrativa malvada y perversa de 20 años, ellos no se van a subordinar frente a esta realidad. Pero podría pasar que este señor, ojo, Ollantumala lo hizo con la policía, que es bastante menos orgánica y contundente que el ejército, pero Ollantumala llegó y lo primero que hizo es bocharse 38 generales. Podría pasar a retiro a 40 generales entre división y brigada para que comience a mandar la comaca o algo parecido. Técnicamente se puede hacer, pero considero que ya el Perú no es el mismo desde hace 10 años que Ollanta obtuvo el poder. Los efectos del perjuicio sobre la jerarquía, del empoderamiento de personas sin meritocracia han pasado factura, y pasan factura a la Fuerza Armada hoy. Estamos al límite de que eso se vuelva a aceptar, porque ya estaríamos hablando de la supervivencia de las instituciones. Nuevamente, el conflicto está planteado en todos los ámbitos del poder. Es decir que en el mejor de los casos, es decir, si Keiko gana, vamos a tener igual un país convulso. La guerra va a ser abierta. No va a ser convulso, va a ser un país en conflicto. Y si eso no lo entiende Keiko, su mandato va a demorar tanto como el suspiro en un combate, va a ser muy, muy corto, porque las dinámicas de fuerza que se enfrentan en un conflicto, a los primeros que expectoran son a los débiles y a los neutrales. Entonces el conflicto, como te digo, ya está planteado, y desde la izquierda radical, está planteado desde el socialismo latinoamericano, está planteado desde la narrativa caviar. No hay vuelta atrás. Esa es la apreciación al punto de vista de riesgo político. Ha sido muy amable, claro y contundente con nosotros el coronel en situación de retiro del arma de inteligencia, Juan Carlos Liendo Connor. Muy amable. Un abrazo, Fili. Buen día. ¿Está claro o no? O sea, quedó meridianamente, o sea, quien no quiera entender es porque no se le da la gana. Y guerra avisada sí mata gente. Hablando de muerte, protege tu familia, protege tu negocio, protege tu salud y la de los tuyos. En Médicis ahora puedes averiguar tu inmunidad post vacuna con la nueva prueba de anticuerpos neutralizantes. Programa tu prueba a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O visítanos cuando quieras sin previa cita. Tenemos pruebas moleculares a solo 200 soles y pruebas de antígenos a 100 soles. Reserva tu prueba hoy por el WhatsApp de Médicis 945-517-259. Puedes ingresar a la página de Facebook de Médicis Perú, autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.